El problema de cómo el conocimiento de algo, el conocimiento personal que alguien tiene de la gramática o de la física teórica de su tiempo, solo puede ser una realidad concreta cuando está sustanciada en una sustancia individual. Pone de relieve el hecho interesante de la metafísica aristotélica, conforme al cual las sustancias individuales son preeminentes, mientras que sus propiedades o atributos universales son secundarios. Esto quiere decir que nosotros, en nuestro campo de visión, tenemos primero conocimiento de individuos y luego conocimiento de aspectos de individuos que podemos identificar en otros individuos, los atributos universales de la realidad. En la filosofía aristotélica, esta visión de los fundamentos básicos de nuestro conocimiento de la realidad fue evolucionando poco a poco hacia una teoría de la sustancia más madura, menos estática y más dinámica, que Aristóteles desarrolla en sus tratados de metafísica. Esta ontología emerge cuando se pregunta qué cambia y qué permanece de un objeto individual concreto a lo largo del tiempo, objeto que, como veíamos, constituye el sustrato último del conocimiento de la realidad. Cuando se hace esta pregunta, de pronto se vuelve importante comprender qué aspectos del mismo es lo que define esencialmente un ente u objeto concreto y cuáles otros son accesorios, accidentes de la sustancia, como dice. Al contrario de lo que pensamos nosotros, el sustrato concreto del conocimiento no puede ser en Aristóteles cualquier cosa, un sustrato neutro. Nosotros, habitantes del siglo XXI, pensamos que podemos modelar el conocimiento como si fuera un software insertado en una materia que puede ser básicamente cualquier tipo de sustrato material que pueda ser estructurado como un circuito electrónico integrado sobre el cual se implementan operadores lógicos. Si bien para Platón y luego para Aristóteles, lo que individualiza la materia es su forma, que representa una suerte de esencia, el modo de esa impresión de la forma sobre la materia no se deja definir en términos puramente formales. Por esta razón, sigue siendo para nosotros un gran misterio o un gran problema de la ontología explicar qué es lo que sabemos cuando sabemos algo sobre nosotros mismos o sobre un aspecto relevante de la realidad. Estos son precisamente los conceptos básicos que San Agustín define como algo que todo el mundo sabe que son, pero que nadie puede explicar. Una buena parte del misterio es que cuando decimos que sabemos o entendemos algo, somos nosotros quienes lo sabemos, sustancias individuales concretas, como diría Aristóteles, y eso hace toda la diferencia. ¿Por qué esto es importante? Se preguntarán. Cuando se construye un modelo de aprendizaje automático o una máquina de inteligencia artificial, modelamos nuestro conocimiento de distintas maneras posibles en la secuencia de pasos estructurados que conocemos como algoritmos. Este tipo de modelado es en general de tres tipos. Un primer estilo de modelado crea una matriz n por m de atributos y valores, en donde asignamos distintos parámetros numéricos a los, óigase bien, atributos o propiedades previamente definidos, por lo general por un experto humano que cura el conjunto de datos. Incluso si los datos se han obtenido también por medios automáticos, una cámara o un sensor de cualquier tipo, el instrumento medidor tiene la impronta del ser humano que lo ha construido. De este modo, incluso aquí tampoco podemos eludir el problema aristotélico de cuál es la forma que define un objeto y lo delimita como una sustancia única, del mismo modo en que somos nosotros quienes decidimos cuándo termina una montaña o cuándo tenemos una única nube. Adicionalmente, como sucede en los sistemas de aprendizaje automático supervisado, somos nosotros los que decimos cuál es el output o salida que queremos que el algoritmo arroje cuando examine el conjunto de datos. Por ejemplo,
Parametrizamos el valor que tendría una atmósfera que exhibe los atributos de una tormenta y el algoritmo brinca cuando los valores en el conjunto de datos que el sensor recoge se acerca a los parámetros predefinidos. En este tipo de modelado, mientras más datos o ejemplos n tenemos en nuestro conjunto, mejor, porque están a nuestra disposición una serie de trucos estadísticos y herramientas de análisis algebraico de vectores que podemos aplicar para comprender un conjunto de datos con atributos con valores numéricos heterogéneos. El segundo tipo de modelado lo que hace es implementar heurísticas de forma algorítmica. A diferencia del primer tipo, se trata de una opción que intenta implementar de forma automática los atajos o estrategias que usamos como individuos racionales para resolver problemas u orientarnos en la realidad. Por ejemplo, el algoritmo greedy o ávido, frente a conjuntos de datos tan grandes que parece imposible encontrar un punto óptimo global, lo que hace es agarrar el camino más corto de un punto a otro, buscando óptimos locales primero, para definir una solución más o menos buena o aproximada. Es como cuando nosotros utilizamos una regla práctica para salir de un laberinto del cual no tenemos una visión desde arriba de la salida. En ese caso, mantenemos siempre la misma mano en la pared mientras caminamos, como reza la conocida heurística. El tercer tipo de modelado es generativo. Es el que usa la inteligencia artificial en su estado actual. Como el lenguaje tiene una estructura más o menos previsible que permite calcular la probabilidad de que una palabra esté vinculada con otra, con suficiente poder computacional o fuerza bruta, se pueden generar muchos ejemplos de salidas o outputs en máquinas de inteligencia artificial hasta que se calcula de entre muchos ejemplos la salida más probable, o cuando todos los ejemplos generados convergen al más probable. Son muy buenas, pero es seguro que no es así como piensa un individuo real concreto. Nosotros no generamos millones de soluciones para salidas estructuradas en un lenguaje a fin de simular que somos muy inteligentes, sino que más bien, probablemente, utilizamos nuestras propias heurísticas para encontrar soluciones a nuestros problemas cotidianos y orientarnos en el mundo. Así pues, sigue en pie la cuestión de cómo un individuo concreto, un científico genial, modela o se representa la realidad de modo que pueda encontrar una solución a un problema. Los sistemas de inteligencia artificial suelen encarar este dilema representando el conocimiento como algo objetivo que puede modelarse de manera general para que sirva de entrada o input a un sistema de computación. Pero no es nada seguro que, como pensaba Aristóteles, no sea necesario definir el conocimiento como algo que solo puede encarnarse en un individuo concreto como una propiedad no recurrente, es decir, como una propiedad que solo personas concretas pueden poseer realmente y hacer suya. Tal vez, por cierto, esto pudiera explicar lo que los teólogos sirios de los primeros siglos cuentan al haber sido testigos de éxtasis de santos que fueron provocados al escuchar una sola palabra, como si quedaran absorbidos por la infinidad de significados místicos que esa única palabra despertaba en ellos. Por la misma razón, el gran filósofo del siglo XX, Martin Heidegger, pensaba que solo los poetas tenían un acceso privilegiado a la ontología de lo real.